perfecto, se te oye súper bien. Buenísimo, pues bueno, vamos a arrancar ahora sí. Bienvenidos todos. El día de hoy estamos muy emocionados. Carla y yo les preparamos un súper webinar. El día de hoy vamos a ver de microinfluencers a megaventas, cómo triunfar en Amazon y Mercado Libre, este 4Q, y definitivamente traemos grandes estrategias. Les preparamos un roadmap para que saliendo de aquí sepan exactamente qué hacer para poder ganar. Entonces, para poder empezar, nos vamos a presentar. Primero, nosotros somos Copacabana Consulting Group. Somos una aceleradora de e-commerce especializada en posicionar a nuestros clientes como líderes en Marketplace. Nosotros, tenemos de todo tipo de clientes, de todo tipo de marcas y los ayudamos en Mercado Libre, en Amazon, en Walmart, en Shein a que aceleren sus ventas. Aquí abajo dejo mis datos por si alguien necesita, tiene dudas, preguntas, si quiere el video al final, con mucho gusto le puede tomar la foto. Y antes de que se presente, yo le quiero agradecer personalmente, Carla. Es un placer dar este webinar contigo. Definitivamente lo íbamos planeando un buen rato y qué emoción. Gracias por el espacio. Y pues, antes de pasar, les tenemos una sorpresa, ¿ok? Para todas las personas que se queden hasta el final del webinar, les vamos a regalar 10 estudios de mercado gratuito. Va a haber una dinámica y las primeras 10 personas que hagan lo que les pidamos, o que va a ser algo muy sencillo, van a recibir un estudio de mercado que normalmente tiene un costo, para si ustedes va a ser gratis, para ver áreas de oportunidad, para acelerar su venta en línea. Entonces quédense porque va a ser un excelente regalo de parte de Copacabana. Y ahorita también hay un regalo de parte de Fuel Your Brands. Entonces, pues Carla, adelante. Bueno, muchísimo gusto a todos. Yo soy Carla, soy la directora global de operaciones de Fuel Your Brands. Nosotros somos una empresa líder en el área de influencer marketing en toda América Latina, España y Portugal, y nos dedicamos sobre todo pues, a hacer incrementar las ventas y el posicionamiento de las empresas en redes sociales a través de estas nuevas estrategias y de esto que está tan en tendencia, que es el influencer marketing. También agradecerle un montón a Marcos porque es verdad que llevamos un tiempito preparando el webinar. Así que súper agradecida de compartir este espacio contigo y también gracias a todos por asistir. Vamos a ver cómo posicionamos todas esas empresas y cómo las hacemos crecer en toda la parte de Marketplace. Igual ahí tenéis mis datos, entonces lo que requiráis, lo que necesitáis, cualquier duda, lo que sea, súper disponible. Y igualmente también hay una sorpresa de parte de Fuel Your Brands a nivel de influencers para los que completéis el webinar. Así que gracias Marcos y adelante. Arranquemos. Buenísimo. Pues hoy en día la moneda más cara que nosotros podemos pagar en Internet es la atención de la gente. ¿Ok? ¿Por qué? Cada persona recibe más de 4,000 impactos publicitarios al día. Tú sales, te tomas tu café, ves una marca, volteas la pantalla, hay marcas, marcas, marcas. Todo el tiempo estamos viendo marcas, todo el tiempo estamos viendo anuncios. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos presumen ser el mejor postor, ¿no? Siempre las marcas dicen, no, pues yo soy la mejor solución. Entonces, la verdad es que la gente ya no confía en las marcas. La gente sabe que cuando te están haciendo un anuncio es porque quieren tu dinero, ¿no? Entonces, esto obviamente provoca que la gente ya no pueda hacer esa conexión emocional entre él y la marca, y eso es un problema grave para la publicidad. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente podemos provocar una reacción en el cliente genuina para que quiera nuestros productos desde una conexión emocional, no nada más porque queremos su dinero, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. La respuesta es influencer marketing. Y el día de hoy les vamos a enseñar muchos ejemplos y estrategias de cómo ustedes pueden lograrlo. Entonces, quiero que se imaginen que Messi promocionara su marca de suplementos o su marca de deportes, ¿ok? O imagínense que Kylie Jenner promocionara tu marca de belleza. Venderías lo que nunca has vendido en toda tu vida, ¿estás de acuerdo? Entonces, ser mencionado por alguien influyente en tu industria le da a tu marca más credibilidad, más posicionamiento y mucho más exposición. Entonces, la pregunta es, si es una estrategia tan buena, ¿por qué no la has hecho tú en tu marca? Ok, ok, le preguntamos esto a muchas personas y llegamos a una conclusión, ¿ok? Trabajar con influencer marketing, si no lo sabes hacer bien, es una estrategia muy complicada y las marcas pierden mucho tiempo, dinero y esfuerzo intentándolo hacer, perdiendo millones de pesos en publicidad que no tiene impacto y no está bien ejecutada. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo implementar el influencer marketing en marketplaces sin morir en el intento y de manera muy sencilla, ¿ok? Entonces, para arrancar, vamos a ver, ¿qué es el influencer marketing?
Literal, muchas veces hemos agarrado a los influencers, los ponemos como dioses, que no sabemos cómo llegar a ellos, no sabemos bien cómo podemos hacer estas estrategias. Es muy sencillo, tu tía puede ser un influencer. ¿Qué significa? El influencer es una persona influyente sobre una audiencia, ¿ok? Si cuando alguien habla, un grupo lo escucha y le hace caso, ya puede ser un influencer, ¿ok? Existen tamaños. Hay microinfluencers y macroinfluencers. Entonces hoy vamos a ver la diferencia entre ellos. Entonces, en los últimos años hemos visto cómo el influencer marketing tiene un impacto muy fuerte en el e-commerce. Hemos visto cómo Kourtney Kardashian saca su empresa Lim y crece en ventas de manera tremenda, o cómo Kylie Jenner saca Kylie Cosmetics y hace millones de dólares en muy poco tiempo, cosas que no muchas marcas pueden hacer. Y esto nos lleva a preguntarnos, pues a ver, si ya hay mucha gente que está teniendo tanto éxito, ¿cómo puedo empezar a implementar esta estrategia a mi favor en mi empresa? Entonces, hoy les voy a explicar un proceso de 8 pasos para poder contratar a un influencer, ¿ok? Lo primero que tienes que hacer es, ya que diseñaste tu estrategia, hacer la búsqueda. Pues vamos a buscar qué influencers son los que van a servir. Luego, selección. De los 100 que vi, pues estos 5 me sirven. Contactarlo, empezar negociaciones con él. Necesitas coordinar, le voy a mandar el regalo, entonces él quiero que tú hagas esto y él tiene que aprobarlo. Perfecto. Después va la colaboración, que es el momento en donde ya se va a hacer toda la relación, que él va a grabar los videos, que tú los vas a aprobar. Una vez que ya lo graba amplificación, porque si se queda en las 24 horas que pasó en el story, pues puede que invertiste mucho o no, pero duró 24 horas. Si nosotros tomamos ese contenido y le metemos publicidad o lo podemos usar para más activaciones publicitarias, pues va a tener un mucho mejor resultado. Y por último está el tema de la medición, ¿no? ¿Cómo saber si realmente valió la pena mi inversión o no? ¿Cómo saber si llegué a la gente que quería, a la cantidad de gente que quería? ¿Ok? Entonces, analizando este proceso, que es un proceso general de cómo puedo contratar a un influencer, vamos a ver cómo lo podemos aplicar a los marketplaces. Hay 6 puntos clave que tú tienes que tomar en cuenta para juntar el marketing de influencers con tu marketplace, ya sea Mercado Libre, Amazon, Shein o el que sea. Primero que nada, tenemos que elegir el producto correcto, ¿ok? Nosotros tenemos muchos tipos de productos, tenemos que entender cuál queremos impulsar, porque si tú tienes un catálogo de 100 SKUs, pues no va a poder referirte 100, ¿no? Segundo, hay que escoger al influencer correcto. Definitivamente, si tú agarras a la persona que le habla a tu audiencia de manera correcta, vas a tener un impacto, ¿ok? Pero esta selección es un arte, ¿va? Tres, necesitamos poder tener el contenido correcto, hacer la campaña correcta, crear cupones o descuentos para poder convertir las visitas o los views en dinero y poder después amplificarlo a través de campañas de publicidad para poder medir y optimizar en el futuro, ¿ok? Entonces, este es el roadmap general. Vamos a entrar punto por punto. Punto número uno, ¿cómo escojo mi producto correcto? Y para esto voy a hablar de Pareto, ¿ok? Pareto fue un economista italiano que hizo su ley. La ley de Pareto lo que dice es que todo esfuerzo tiene una proporción de 80-20, ¿ok? ¿Qué significa? El 20% de tus esfuerzos genera el 80% de tus resultados. El 20% de tus productos genera el 80% de tus ingresos. Entonces, no vale la pena que agarres y tú hables de todos tus productos, sino cuando vamos a ir con un influencer, tenemos que escoger nuestros top sellers, ya sean top sellers o productos que quieres impulsar, ¿ok? Necesitamos aprender a meter los productos ganadores según la temporalidad para que el influencer pueda tener el mayor impacto posible, ¿va? Número dos es escoger el influencer correcto, que aquí tenemos a la experta, un número uno en Latinoamérica, entonces Carla nos va a platicar un poco de cómo lo podemos escoger. Súper, perfecto. Muchas gracias, Marcos, por esa introducción. Entonces, vamos a pasar ahora a ver cómo escogemos exactamente ese influencer correcto y el influencer es correcto según el objetivo que tengamos o según el punto del funnel de ventas sobre el que queramos actuar. El funnel de ventas se divide en diferentes cosas y aquí os pongo un ejemplo muy sencillo. Esto es como cuando os echáis novia o novio, tú el primer día no te casas con la novia. Todo es un proceso. Entonces, primero esa persona tiene que sentir cierta atracción por ti, cierta atracción por el producto. Tiene que empezar a interactuar contigo, tiene que verte, tiene que tener diferentes impactos para lograr desearte. Y luego ya llegamos al matrimonio, llegamos a la conversión. Este es el punto donde esa persona realmente convierte en una venta. Y aquí empieza a ser tu cliente. Ahí ya pasaríamos a la fidelización, incluso a la referencia de tu producto a terceras personas, que es un punto donde el cliente está totalmente inmerso en tu empresa. Esto en el mundo del influencer marketing
funciona de manera inversa a lo que muchas veces pareciera. Antes hablábamos de Kylie Jenner, hablábamos de grandes referencias. Estas grandes referencias muchas veces en el mercado ya se encuentran sobresaturadas. O sea, todos aquí sabemos que si Kylie Jenner, que si Messi están promocionando un producto, es porque tienen detrás un contrato de miles de millones de euros para promocionar ese producto. Entonces, muchas veces nos sirve como vía para conocerlo. Cuando usamos uno de estos grandes referentes es porque queremos que nos conozcan, queremos que nuestro nombre suene en el mercado. Más no obstante, realmente sabemos que hay un contrato millonario detrás y probablemente esa información no cale como él de verdad está usando este producto, me lo está recomendando, puedo preguntarle, oye, ¿qué te ha parecido esta crema? Y realmente la voy a entrar a comprar. Entonces, Claro. cuando hablamos de influencer marketing, los grandes celebrities normalmente dan mucha visibilidad a nuestros productos, impactan mucho sobre la parte superior del funnel, sobre la parte de atracción, pero convierten menos. Ahí ya tendríamos que empezar a darles numerosos impactos de nuestra parte para que ellos lleguen al ciclo de conversión, fidelización y referencia, que sería como la segunda parte del funnel. Igualmente, veis que ahí hay una estrellita pequeña que pone engagement y la estrellita chiquita. ¿Qué pasa normalmente con estos grandes celebrities? Que la interacción que tienen con su comunidad es muy baja. Ellos no contestan los comentarios, no contestan los mensajes. Le sigue mucha gente que normalmente los stalkea, pero no reacciona con sus publicaciones. Entonces aquí hablamos de que el número de seguidores es altísimo, pero el porcentaje de interacción que tienen con su audiencia es muy bajo, por lo que el engagement es muy bajo. Y hablamos también normalmente pues, de todas estas all-star de grandes costes. Normalmente la mayor parte de empresas o marcas no tienen la capacidad presupuestaria pues, de atacar a estos grandes influencers y muchas veces tampoco es la estrategia correcta. A partir de ahí empezamos a bajar y encontramos macroinfluencers, encontramos influencers de 500.000 seguidores hasta el millón de seguidores, microinfluencers, que estaríamos hablando de influencers como hasta unos 100.000, y ya de nanoinfluencers, que son los influencers de nicho, los influencers más chiquitos. Aquí la relación es totalmente contraria. A poneros en el ejemplo de que fuera tu mamá o tu tía la que tiene una cuenta de 10.000 seguidores y literalmente son sus propios amigos conocidos o conocidos de conocidos la que lo siguen. Probablemente se hayan tomado alguna vez un café con ella, probablemente si le dicen, ay, me encanta cómo está tu pelo, ¿a qué peluquería vas? Tu mamá o tu tía les contesten. Entonces, normalmente el porcentaje de conversión que generan estas personas siempre es muchísimo mayor. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que el funnel de ventas va al contrario del número de seguidores o de la gran posicionamiento en redes que tienen los influencers. Así podremos elegir muy bien si necesitamos para nuestra estrategia influencers de nicho o grandes influencers porque lo que queremos es atracción. Aquí depende totalmente del punto en el que estéis en vuestra empresa y del punto que tengáis que definir y de que queramos atacar. Normalmente en Marketplace lo importante al final del día acaba siendo la conversión. Claro. Entonces, en Marketplace suele ser muchísimo más eficiente que lo que usemos sean de la parte de micro y nanos hacia abajo, para que ataquemos realmente a nuestro nicho y sean nuestros propios referidos los que nos hagan poder saltarnos esa primera fase del funnel y mientras convertimos, tener visibilidad de nuestros productos. Claro. Súper. Entonces, pues aquí surge la pregunta, ¿no? Si queremos vender, necesitamos micros, necesitamos macros, como estábamos hablando, normalmente en Marketplace y los casos de éxito que tenemos dentro de Fuel, de ventas o de roturas de stock, por ejemplo, ya como los grandes casos de éxito, en Marketplace han venido dados por un gran número de micros. Pero claro, aquí tenemos un problema que normalmente suele ser, y os pongo de referencia la pirámide. En el caso de los grandes influencers, el problema cuál suele ser normalmente el precio y que no están atacando sobre esa acción que queremos. El problema en los micros, ¿cuál suele ser? Obviamente, para lograr hacer una estrategia consolidada de influencer marketing, no os hablo de, ay, voy a probar influencer marketing, voy a hablarle a un par de personas y que promocionen mis productos, sino realmente cómo voy a consolidar el influencer marketing como una estrategia de marketing digital dentro de mi marca o dentro de mi marketplace. En este caso, el problema cuál es, no necesito una persona de 5.000 influencers, necesito 10, necesito 20, necesito 40. Entonces, el problema ya no es tanto de costo-eficiencia, porque los microinfluencers sí son costo-eficientes en el mercado, sino de gestión, de cuánta gente o cuánta experiencia o cuánto capital humano necesito para gestionar 100 pelados que promocionen mis productos en Instagram o en TikTok o que hagan estrategias de marketing digital para mí.
En este caso, volvemos al flujo que os ha mostrado antes Marcos. El flujo va tal cual así. Necesitamos realizar la búsqueda de esa gran masa, pongamos una masa de 50 personas. Tenemos que buscar un mínimo de unas 150, 200 personas para que 50 acepten trabajar conmigo y realmente quieran o entren en consonancia con ellos o crea que están consonantes con mi marca. Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas súper importantes en influencer marketing y siempre que trabajéis con influencers, tenerlas muy en cuenta porque el mercado muchas veces cotiza el número de seguidores. El número de seguidores siempre va en consonancia con lo que llamamos engagement rate, que es lo que os hablaba antes del porcentaje de interacción. Si una persona tiene 100.000 seguidores, pero un 1% de engagement rate, esa persona no le está yendo a 100.000, le está tirando a 1.000 personas. Sin embargo, si una de 25.000 tiene el 4%, sería lo mismo y el mercado las cotiza muchísimo más baratas. Entonces, siempre que trabajéis con influencers, con cualquier agencia, que lo hagáis vosotros, que lo hagáis con nosotros, como lo hagáis, tener súper conscientes estas dos cifras, el número de seguidores y el engagement rate. Luego entraríamos a esa fase de selección. De todos esos 150 personas que hemos escauteado, por ejemplo, tendríamos que elegir a nuestras 50, teniendo en cuenta diferentes factores que son el engagement rate, el número de seguidores, la audiencia objetivo. Aquí tener muy en cuenta vuestro buyer persona, vuestro cliente objetivo y cuál sea la audiencia de estas personas. ¿Por qué? Por ejemplo, en TikTok tiende a ser una red social donde la expansión es muy amplia. Por ejemplo, en México, que supongo que la mayoría de aquí seréis de México, en TikTok el ratio de seguidores suele expandirse muchísimo. Entonces, hay muchos perfiles en México donde encontramos que el 50 o el 40% de esa audiencia está en Estados Unidos o o todos los del canal, todos los países del canal tienen audiencia en Colombia, en Perú, en México. Entonces tenemos que ser súper conscientes de cuál es nuestro público objetivo y la audiencia que tiene esta persona. Os pongo otro caso que pasa mucho en México. Por ejemplo, el norte de México. Hay muchas marcas de belleza que nos dicen, no, es que mi público objetivo son mujeres del tipo como más buchonas, ¿vale? Y van a elegir un perfil de este tipo de mujer y resulta que te das cuenta de que el 80% de su audiencia son hombres. Entonces, ¿para qué la vas a elegir para promocionar una crema facial femenina? Entonces, tenemos que tener como muy en consideración cuál es la audiencia del influencer que estamos eligiendo, su número de seguidores y su engagement rate. Con esto ya elegimos como a nuestros influencers perfectos. Aquí pasamos al punto de contacto. Nos contactamos con ellos por las vías disponibles para poder elegirlos, negociamos con ellos. Con influencers más pequeños es muy común, aunque ya el mercado se profesionaliza mucho, pero es mucho más común que acepten intercambio por producto. Siempre que sea así, perfecto, porque uno, no establecéis relación laboral. Dos, os aseguráis que tengan mucha consonancia con el producto, porque si no les gusta el café, no van a promocionar café, por mucho que se lo estáis ofreciendo y es una manera de blindaros muchísimo más legalmente, ¿vale? Y obviamente pues de reducir costes porque vuestro precio de coste de producto no va a ser el mismo precio de percepción a mercado. Entonces por esas tres circunstancias es muchísimo más costo eficiente que uséis o que intentéis hacer siempre intercambio de producto primero con los microinfluencers. Se coordina toda la parte de envíos, etcétera, y toda la parte legal tiene que quedar siempre muy blindada. Se procede a la colaboración y edición de esos vídeos y posteriormente, cuando ya tenemos nuestros vídeos en HD y ellos los han publicado en redes sociales en el mejor horario disponible, procederíamos a amplificarlos y, por supuesto, a realizar una posterior medición que tiene dos aspectos. Primero, la medición orgánica o con pauta de el resultado que hayan producido ellos, o sea, las estadísticas que hayan generado estas publicaciones, y toda la parte de conversión que se puede medir mediante códigos UTM a través de Google Analytics o otras herramientas. Por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta de medición de UTMs. Entonces estarían esos dos aspectos. Primero, la visualización, viralización, el engagement que ha tenido la campaña, el número de comentarios, el número de guardados. También, según vuestro producto, hay unas métricas que son más relevantes u otras. Por ejemplo, en un producto de cocina es poco relevante cuántos guardados o compartidos tenga, porque en realidad la gente se puede estar guardando la receta y ya. Pero cuando, por ejemplo, promocionamos un colchón, literalmente un vídeo que va de colchones, es porque te está interesando ese colchón. Y es una venta mucho más largoplacista. Entonces, dependiendo del producto que tengáis, tenéis que tener claro también cuáles son las estadísticas que hacen afección directa sobre vuestro funnel de ventas. Por supuesto, en la parte de códigos UTM, quien haya clicado el enlace es porque tiene interés y gusto en vuestra marca. Pero pues es un proceso que realmente es bastante complejo en sí mismo
porque todos esos pasos tienen que estar bien medidos porque no tiene sentido hacer una gran inversión en una estrategia de influencer marketing para luego saltarnos alguno de estos pasos o llegar a tener algún problema, por ejemplo, de carácter legal. Entonces es un proceso que tiene bastante complejidad en sí mismo y que cuando realizamos una estrategia de influencer marketing tiene sentido si realmente todos los pasos están bien conectados. Claro. Wow, hasta yo aprendí cosas tremendas de todo lo que dijiste. Me alegra, Marco, me alegra. Súper. Entonces, en la parte de micros, para todo este complejo, nosotros si creamos soluciones tecnológicas, normalmente es imposible hacerlo a nivel de capital humano porque no es rentable. Entonces nosotros, en el caso de Fuel, lo que hicimos fue hacer comunidades muy grandes. Para que os hagáis una idea, nosotros funcionamos como Tinder, como Bumble. Supongo que alguno lo conoceréis por ahí. Entonces, lo que tenemos son comunidades gigantes. En México tenemos del orden de 14.000 influencers, en Colombia del orden de 10.000 y en los diferentes países de Latinoamérica de la misma manera. Nosotros lo hacemos de un golpe. Nosotros hacemos smart briefings, o sea, montamos un briefing completo en una plataforma interna, lo lanzamos a estos 12.000 influencers de manera segmentada. Pues los quiero en Jalisco, he definido que tienen que ser mujeres de esta edad, que tienen que tener esta audiencia objetivo y una vez los segmentamos, les lanzamos la invitación directamente a ellos. Oye, por participar con nosotros en esta campaña, te vamos a dar una cafetera y 2 tazas de café, o una máquina de depilación masculina, o entradas al concierto de Pepe Aguilar, o lo que sea que podamos ofrecer como empresa para tocar esos 3 puntos que os decía. De las colaboraciones, de no crear relaciones laborales, de que sean afines a nuestro producto y de bajar el costo operativo de las campañas. Y a partir de ahí iniciamos la colaboración y ahí sí es importante que lo que os digo, nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado, a mí ya no me sorprende que me digan, no puede participar porque me extraditaron al papá. O porque no, es que tu crema me dio alergia. O no, el portero se perdió 5 veces y nunca llegó a mi casa, oiga. Entonces son circunstancias que tenemos que... Sí, no. Unas cosas, o sea, yo me he encontrado excusas, pero de todo tipo. Entonces son circunstancias que uno dice, no me van a pasar, pasan. Entonces, ese tipo de cosas a nivel legal, a nivel de contratos de cesión de derechos de imagen, control, responsabilidades, etcétera, también las tenemos muy medidas. Y luego toda la parte de estadísticas, audiencias, etcétera, va directamente por API. Entonces, lo que conseguimos es, pues, saltarnos esa parte de realmente pues poder controlar todo el proceso, pero siempre con uso de mucha tecnología, porque si no, pues es algo prácticamente imposible a nivel coste. Claro. Y así es como lo gestionamos nosotros. Pero lo que os digo, tener en cuenta los aspectos que os he ido mencionando siempre que hagáis una estrategia de influencers, así sea in-house, así sea con agencias, así sea con nosotros, tener siempre pues súper en cuenta esos aspectos porque son los más relevantes. Buenísimo. Entonces, quiero entender algo, Carla. Si yo lo hago por mi parte, yo necesito tener una persona que busque a 100 y los escoja bien, los contacte, negocie, coordine, haga todo este trabajo. Y si yo hago a través de la plataforma de Fuel Your Brands, lo que me estoy ahorrando es que tú ya tienes 10,000 o la cantidad que sea de influencers, yo te doy una campaña, tú la subes a tu plataforma, ellos, en vez de yo tener que buscarlos, ellos aplican para poder entrar o ser parte de nuestra campaña, que eso me imagino que cambia por completo la actitud con la que, si tú ya aceptaste la campaña, pues obviamente me imagino que lo No, vas se a... sienten agradecidos. Ellos son re agradecidos. ¿Para qué? Claro, Sí. y entonces yo ahí selecciono de los que ya aplicaron cuáles quiero, les mando el regalo y ustedes me apoyan con todo lo demás. O sea, literalmente automatizan y simplifican todo el proceso de influencer marketing. Sí, o sea, la idea es que puedas elegirlos con influencer managers que están contigo, que puedas elegirlos, aprobar el contenido o realizarle modificaciones. Y a partir de ahí, pues, realizar toda la medición de estadística con nosotros, etcétera, pero que simplemente pues, el proceso se simplifique a elegirlos y a aprobar contenido. Ok, ok, wow. Perfecto. Eh, Lo Ok, demás nos lo comemos nosotros, ya te digo. no, El perfecto. otro Dime día, algo. literal, para que tengáis una anécdota graciosa, me tocó mandarle un ponqué, ¿cómo la llamáis en México? Tarta, tartaleta. Sí, como un pastel, un Sí, panqué. como un pastel. Me tocó mandarle un ponqué a una influencer que se había puesto de eso, de que le había dado reacción, de tal, de cual. No, o sea, pasan cosas que uno De ni se todo. espera. Sí, Dime literal. algo, para una campaña, ¿cuántos influencers recomiendas? O sea, por ejemplo, yo quiero hacer una campaña, puede que uno no baste. Para tener un buen impacto, ¿cuánto es lo mínimo que recomiendas? Depende mucho de la estrategia y de la red social, porque hay algo muy importante también, que también afecta a la pirámide, que hablábamos algo que antes, que es la diversificación.
Tener en cuenta que las dos redes sociales principales ahora son Instagram y TikTok. Por ejemplo, Facebook a nivel de influencers ya no tiene sentido, a nivel de publicidad en Meta sí. Pero, por ejemplo, TikTok es una red donde la diversificación es muy importante. O sea, todavía no se logra saber cuál es el algoritmo realmente que TikTok utiliza para viralizar o no un contenido. Hemos tenido perfiles de 11.000 seguidores que han viralizado contenidos a 14 millones de visualizaciones. Wow. Ok, Por ejemplo, Ben and Frank, los de las gafas, sí, supongo que los conocéis, ellos elegían siempre súper bien a sus influencers, todas sus campañas se iban a millones de visualizaciones. ok, Pero TikTok es una red donde diversificar es muy importante, porque puedes tener un perfil que tenga 1 millón de seguidores y que su vídeo se quede en 100 visitas. ok, Entonces, por ejemplo, en TikTok el uso de más influencers sí es muy importante. ya. Entonces, normalmente las campañas en TikTok van bien a partir de 20, 50 perfiles porque son chiquitos. Entonces, normalmente, si tú ves estadísticas en TikTok, en una campaña de 50 perfiles con micros, ves dos barras altísimas y el resto así chiquitas. Claro. Sí, es el juego de probabilidades que decimos, el 80-20. Siempre el 20% Literal, de los influencers va a ser el 80% de los resultados. Ok. literal. Y probablemente, porque también se retroalimentan los hashtags, cuando 50 personas usan el mismo hashtag, TikTok sube más, Claro. probablemente esas dos personas no se hubieran viralizado sin la interacción de las otras 20. Sí, definitivamente. Pero es muy probable que solo se viralicen una o dos. Instagram es más matemático, si tú multiplicas número de seguidores por engagement medio, normalmente da ese número de visualizaciones. Una campaña en Instagram suele ser efectiva a partir de los 20, 30 perfiles. Ahí ya podemos llegar a ver resultados. No obstante, las redes sí siguen siendo, teniendo un factor de aleatoriedad muy importante. Es Ok, verdad que hay muchas campañas que normalmente se quedan en la media. Nosotros tenemos herramientas para medir la media histórica. Normalmente se quedan en la media. Puede pasarte que tu primera campaña te vayas al cielo, como puede ser que tu primera campaña te quedes muy bajito. Entonces, si no es por tema de gestión, o sea, porque es verdad que la gestión nos vienen, por ejemplo, tenemos muchos clientes de, oye, los influencers en Latinoamérica son un desastre, ayúdame. Eso es una cosa. Otra cosa muy diferente es que las estadísticas en tu primera campaña no te vayan excesivamente bien o que aquí probablemente hay algunos que hayáis participado alguna vez con uno, dos, tres influencers y digas, no me ha sido rentable. ok, No os quedéis con los primeros resultados. Una estrategia de influencer marketing normalmente es una cosa de always on, es una cosa de continuidad. Tampoco creáis que por participar con un influencer vais a romper stock la primera vez. ¿Nos ha pasado? Sí, pero es un caso aislado. Normalmente suele ser una estrategia de continuidad para tener presencia en redes. Y es así como hay que verlo, como parte de la estrategia de marketing digital y no como el remedio mágico para solucionar todos los problemas de venta que tienes en tu empresa. Tiene que ser una pieza fundamental que se pone en consonancia con otras, que luego veremos cómo integrarlo dentro de una estrategia 360. ok. Wow, qué interesante. Y en tema de contenido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿qué recomiendas tú hacer en contenido? Hay diferentes estrategias que también dependen muchísimo del tipo de empresa que estemos hablando y del tipo de producto y de cómo estemos posicionados. Claro. Entonces, y aquí esto es parte también de lo que hablábamos del 360. Entonces, por un lado podríamos tener la parte de UGC o de influencer marketing. Aquí hay dos ramitas, ¿vale? Está el influencer marketing, que es cuando los influencers salen a redes sociales a hablar de ti. Ahí es donde tenemos conversión por parte de los influencers y también tenemos difusión y promoción de nuestra imagen. Y luego está el UGC. El UGC es cuando un influencer cede sus derechos de imagen para que nosotros podamos hacer uso de su imagen, de sus vídeos, de los vídeos que haya creado para nosotros. Porque muchas veces es más eficiente que lo promocione a alguien externo o alguien que realmente es afín con nosotros, que nosotros hagamos un post y digamos, hay un nuevo producto o cosas así, sino que alguien cuente ese storytelling. Ok, Yo aquí siempre digo, los influencers son muy útiles para atraer gente a tu casa. Entonces llaman a la puerta de tu casa, entran a tu casa y tu casa está fea, está hecha un desastre. Ahí es donde entran los UGCs. Los claro. UGCs sirven para tener la casa bonita. Ok, Sirven para que tengas, por ejemplo, el algoritmo de TikTok dice que tienes que crear como marca 3 vídeos en TikTok al día para alimentar correctamente el algoritmo. Esto casi nadie lo hace porque tampoco casi nadie tiene la capacidad de hacerlo. claro. Entonces, lo que hacen los UGCs es crear contenido para que tus redes sociales tengan el aspecto óptimo, empieces a construir una comunidad sólida y que cuando una nueva persona vaya a abrir la puerta de tu casa, diga, está bonita, me quiero sentar en ese sofá. Ok, ¿Ok? Entonces aquí encontraríamos dos estrategias que son,
que ellos lo publiciten y creen contenido y lo suban en sus comunidades o que creen contenido para mí como marca. Ambas son sinergiables. O sea, yo puedo crear una campaña en Instagram, por ejemplo, que lo suban a sus Instagrams y decirles, oye chicos, pero firmarme un contrato de cesión de derechos de imagen por el cual yo me pueda quedar ese contenido y yo lo replico en TikTok o lo replico en mi marketplace. Claro, y así sigue vivo. O sea, una vez que él ya acabó, digamos, el momentum del influencer, tú puedes meterle 100,000 posts de pauta o lo que quieras y que siga vivo otros 6 meses y que te siga generando ventas. Está brillante, ok, perfecto. Exacto. O sea, tendríamos, en este caso, no solo mediante pauta, sino también mediante el cogerlo y ponerlo directamente en tu red social como propio. Claro. Ok. Aquí, cuidado, ojo, cuidado, también ha pasado, yo os hablo desde la experiencia, pasa mucho. No, es que el influencer me dijo que me podía quedar el contenido. Yo lo descargué o me lo pasé en alta calidad y lo publiqué en mi TikTok. Y el influencer, un año después, vino a decirme, oye, yo no tengo cesión. Se posicionó, cogió un manager y el manager le dijo a todas las marcas que tienen tus vídeos publicados que... Y el influencer viene a decir, oye, tú no tienes cesión de derechos de imagen, has estado usando mi vídeo durante un año. ¿Cómo crees? Indemnízame. Está tremendo eso. Ah, Sí, claro, y pica. tiene que ser muy inteligente al hacer la estrategia, 100%. Total. Y muy, o sea, y muy blindado, porque antes como que el influencer marketing era algo muy informal y claro, ahora no solo se formalizan las marcas, sino que también se formalizan ellos. Entonces, Claro. hasta los más chiquitos se saben literal todas las estrategias, cobran más si los quieres pautar, saben cuáles son los recovecos y se está profesionalizando mucho. Entonces, a nivel burocrático y legal, todo tiene que estar muy cerrado. Y más en México, o si os soy sincera, en México las leyes a favor de los trabajadores o de las personas naturales frente a personas jurídicas favorecen mucho a las personas naturales. Entonces, en México, especial cuidado con todo el tema de la burocracia y la legalidad. Y Carla, una duda, por ejemplo, no es como el influencer marketing es algo como una especialidad, no todos tienen la experiencia de cómo hacer estos contratos. ¿Ustedes ven estos temas también o apoyan a las marcas con esto? Sí, nosotros los contratos en el caso de los micros son automáticos. Ok, Ellos cuando se apuntan a una campaña directamente firman con su cédula y su firma digital el contrato automático o de cesión de derechos de imagen o de cesión de derechos para pauta. O sea, todo ese tema lo tenemos legalmente automatizado. ah, maravilla, ok, No, perfecto. Entonces, la ponte estrategia tú. número uno, ok, ok, ¿y cuáles serían las otras estrategias para poder implementar dentro de marketplaces o en influencer marketing en general? Súper. Por otro lado, tendríamos las estrategias de posicionamiento directo sobre el marketplace. Aquí no tiene tanto que ver con que sean o no influencers, sino con que tengamos la capacidad de usuarios, que sepamos que primero son Prime o Premium en Mercado Libre, porque si no, no lo pueden hacer. Que tengan cuenta, que estén registrados, que tengan un buen número de reseñas, etcétera. Nosotros también tenemos esa comunidad creada. Entonces, lo que hacemos es actuar directamente sobre el algoritmo de los marketplaces. Lo que hacemos es hacer campañas de reseñas. Les enviamos el producto directamente a través de Amazon, o sea, ellos lo piden por Amazon. Tenemos medido el espacio de días también para que Amazon no se dé cuenta de que están siendo influencers o está siendo gente externa, porque es muy raro que de repente 20 personas te compren cuando la semana pasada te compraron dos. Claro. Entonces, se espacian los diferentes perfiles en diferentes días y empiezan a hacer reseñas orgánicas sobre el marketplace. Entonces, lo que hacen es dejar reseña directamente de manera que el algoritmo posicione el producto por encima de lo que estaba posicionado. Esto sirve para cuando en el motor de búsqueda de Amazon o Mercado Libre vamos a buscar colágeno y nuestro producto sale el décimo. Y lo que queremos hacer es subirlo en posicionamiento dentro del propio marketplace. Esto también se hace, es una estrategia que de hecho se implementó muy recientemente a nivel general porque era muy difícil leer los algoritmos y tener pues el público que lo hiciera y lo hiciera además de una manera más cuantiosa o masiva, porque no vale con que lo hagan uno o dos. Y aquí tenemos casos muy chéveres, porque por ejemplo el otro día hicimos uno de suplementos, que justo era el ejemplo que te estaba poniendo, y fueron el suplemento número uno más vendido en España ese mes. Fue muy chévere. Ok, Y aquí se actúa, eso sí, aquí ya no hablamos de redes, aquí hablamos de actuar directamente sobre el algoritmo de los marketplaces. ok, Súper. perfecto. ¿Y el tema de la amplificación, cómo funcionaría?
Aquí hablamos ya lo que estábamos hablando de paid Ah, media o de pauta digital. ok, ok, Entonces, esa entiendo. sería una tercera etapa. Y es, bueno, yo os he explicado todas de una vez, ¿no? Está bien, ya se entendió. Entonces, hacer contenido orgánico que sea de forma auténtica, o sea, esto es UGC. O sea, ¿qué es el UGC exactamente? O sea, ¿cómo Cuando se... hablamos de UGC, hablamos de la parte de cesión de derechos de imagen. Siempre que hablamos de influencer marketing, hablamos de o influencer marketing o UGC, que ya es cuando user generated content, o sea, cuando el generador de contenido ha generado ese contenido y nos cede sus derechos de imagen para uso propio. Ok, Y perfecto, es combinable con el influencer marketing. perfecto. Entonces ya hablamos de las tres, hablamos de los reviews, hablamos del UGC y hablamos de la amplificación, cómo pautar el contenido a través de redes, ¿no? Aquí, mi Marcos, si me dejas dar un último tip en amplificación, Claro. aquí en amplificación tenemos dos vertientes, igual que en influencer marketing tenemos influencer marketing y UGC, podemos incluso mixear todo, o sea, el 360 es hacer influencer marketing, coger ese contenido, ponerlo orgánicamente en nuestro marketplace o en otras redes sociales diferentes y los mejores contenidos, porque muchas veces no hay por qué pautar a los 20 sino decir, uy, me ha encantado este, funciona perfectamente con mi público objetivo, cojo a esta persona y la pauto. Y Ok, esta pauta puede ir de dos maneras. Esta pauta puede ser de propia mía como marca, o sea, puedo pautar en Meta, pautar en TikTok Ads, pautar en Instagram como marca, o lo que puedo hacer es inyectarle capital a la publicación del influencer para que suba desde la red social del influencer. Existen esas dos vertientes. Y es lo que wow. nos haría completar el ciclo completo. Ok, me encantó. Ok, perfecto. Entonces, básicamente, si quisiera yo agarrar influencers y usarlo tanto en redes como Amazon Mercado Libre, me puedes dar así ya, en resumen, ¿cómo lo haríamos? Si quisiéramos promocionar un producto en las tres vías, Sí, cogeríamos por ejemplo, normalmente lo que suele estar más desarrollado para la mayor parte de las compañías es Instagram, pero los públicos están variando hacia TikTok. Eso también pasa mucho. Muchas marcas dicen, no, es que mi público objetivo está entre los 25 y los 30 y esos no están en TikTok. No están hoy, pero sí van a estar el año que viene. ok, Y cuando estén, tú no vas a estar. Entonces, cogeríamos un ratio de influencers seleccionados con nuestro buyer persona definido y sabiendo cuál es la interacción que tienen con nuestro público objetivo y realizaríamos, por ejemplo, una campaña de influencers en Instagram. Cuando se ok, realiza una campaña con influencers en Instagram, ellos van a llegar a nuestra casa. Cuando lleguen a nuestra casa, esa casa ya tiene que estar bien montada, lo cual se puede lograr, por ejemplo, a través de la creación de contenidos, tanto los que se hacen in-house como a través de la cesión de derechos que nos dan los propios influencers. ok, Simultáneamente, a estos los podemos redirigir y medir las UTMs directamente a nuestro link de Amazon o de Mercado Libre. Entonces, estas dos primeras estrategias ya van a seguir para que se produzca esa redirección al marketplace. claro, Si queremos atacar una tercera vía de entrada, ya no con estos primeros usuarios que han entrado, sino que cuando los usuarios entren a Amazon y busquen colágeno o busquen reloj, nuestro producto aparezca de los primeros, podemos usar influencers que ayuden a posicionar el algoritmo dentro de estos marketplaces. claro, Y en última instancia, podríamos usarlos para pauta en todas las redes sociales o en las plataformas de Meta. Y esa parte de clips que ha sacado ahora Mercado Libre, ese contenido UGC, los derechos de imagen que nos han cedido no son solo para TikTok o para Instagram, son para todas las plataformas digitales. Entonces, dentro de la parte, por ejemplo, de Mercado Libre de clips para hacer crecer también nuestro posicionamiento en el marketplace, ese contenido UGC lo podemos meter dentro de esos clips. claro. Y aparte, eso me encanta porque todas las herramientas que sacan nuevas los marketplaces le dan impulso. Entonces, los clips son algo relativamente nuevo. Mercado Libre le está dando impulso. La verdad, sirven, está funcionando. Entonces, si nosotros tenemos, en vez de una cara desconocida, una cara muy famosa o un microinfluencer o un nano influencer en mi clip promocionando mi producto, definitivamente va a tener un mejor resultado sobre las ventas. Y en Amazon, también lo que podemos hacer, aparte de los reviews, es, si ya obviamente hay una sesión de derechos y me lo permiten, tú en Amazon o en Mercado Libre puedes meter videos dentro de tu catálogo. Entonces, cuando entra alguien y ve ese video, obviamente es una mucho mejor respuesta. Si tú tienes un influencer en este video, los resultados van a ser tremendamente más grandes, ¿no? Perfecto. Total. Entonces, una vez que ya sabemos cómo escoger al influencer y qué tipo de contenidos podemos hacer, vamos a hablar de cómo hacer para que la mención se convierta en dinero, ¿ok?
En los marketplaces, el 80% de las ventas pueden llegar a ser de impulso, ¿no? Obviamente, siempre están las temporalidades como Buen Fin, que ya casi llega, en donde hay gente que planea con 3 meses de anticipación lo que va a comprar, lo agrega a su carrito y se espera para comprarlo, pero la mayoría de las veces entramos, buscamos y de repente veo algo, me late y lo compro, ¿no? Dentro de las diferentes opciones que me presenta el marketplace. Entonces, aquí les puse un pequeño proceso que es el que pasa, el proceso de compra de una persona en el marketplace, que es que busca su producto, empieza a comparar precios, conoce ya algo, le late, ve las opiniones, a ver si sí está bueno o no de los otros, que ahí es donde entran los reviews. Y después, el empujoncito que hace que la persona diga, ok, ya, este lo quiero comprar porque es un muy buen deal, es si tiene una buena oferta, ¿ok? Entonces, si nosotros logramos tener, por ejemplo, en Amazon un cupón de un influencer o podemos tener de alguna manera un descuento adicional, nos va a servir mucho para que en vez de que solo lo vea la persona, toma la decisión de compra y dé ese último pasito. Entonces, el crear un cupón con un descuento para el influencer te va a ayudar de 3 maneras para tu marca. El primero es que es un beneficio para el influencer, porque el influencer se siente especial, o sea, le vas a dar un descuento que solo va a tener él para su audiencia con su nombre, ¿ok? Número dos, el beneficio del cliente es que muchas veces necesita ese último incentivo de compra para decir, esto está en descuento, quiero un buen deal y lo va a comprar. Y para ti te va a permitir medir el performance. ¿Qué significa? Si de repente tienes un pico de ventas, obviamente puedes sacar un promedio y ver el diferencial de ventas y decir, se lo atribuyo al influencer, pero no hay mejor medición si tienes si la gente compra con el cupón, tú puedes ver cuántos cupones se usaron, cuánto dinero entró por el cupón y eso te va a permitir medir de una mucho mejor manera la estrategia con el influencer. Una vez que ya tenemos esto, vamos a hablar de la amplificación, que es literalmente lo que nos estuviste comentando. Ya tenemos la imagen o el video que nos hizo el influencer promocionando nuestro producto, ¿ok? Entonces, eso es lo más complejo. Si nosotros ya hicimos todo este trabajo y todo el proceso que platicaste, claro que no queremos matar toda esa estrategia al día uno, ¿no? Entonces, la manera de hacerlo es tomar ese contenido, claro, con la vía correcta, o sea, que nos ceda los derechos de uso para nosotros poder usarlo y no tener problemas en el futuro. Invertimos en pauta y esto nos va a hacer bien los marketplaces de dos maneras. La primera va a incrementar la conversión, ¿no? Si yo ya entro y veo a un influencer conocido que está promocionando un producto y es la foto de catálogo, pues va a llamar más la atención. Y si estamos hablando del anuncio, pues obviamente va a bajar, al tener más clics un anuncio, baja tu costo por clic, sube la rentabilidad porque al final vamos a tener mucho mejor conversión y mucho mejor conversión tanto en el anuncio como en la venta, ¿no? Y por último, les queremos dar tips que es cómo puedo medir la estrategia. Entonces, dividimos en 3 pasos distintos. Primero, queremos medir el tráfico, que es el aumento de tráfico o visitas que llegaron a mi Amazon, que llegaron a mi Mercado Libre, y esto lo podemos hacer de 3 maneras. O Fuel Your Brands en su tecnología tiene una herramienta que te da todas las métricas, o si tenemos un Bitly o alguna herramienta como el UTM que me pueda medir cuántos clics y tráfico generó, también se puede hacer. Les recomiendo entrar a ver Bitly o investigar qué es un UTM. O el mismo marketplace me va a dar métricas, ¿no? ¿Cuánto tráfico tuvo ese producto en X días? O sea, podemos analizar diferentes tipos de data para llegar a la conclusión de qué tan bien funcionó en tráfico. Número dos, las reviews. ¿Cómo lo puedo medir? Pues el número de reviews, ¿no? ¿Cuántas reviews se generaron por esta campaña? Y por último, la conversión. ¿Cuántos cupones usaron? ¿Cuál fue el ticket promedio de la compra? ¿Y cuál fue la facturación total que lo hice? Que tanto reviews como conversión lo podemos ver dentro de los marketplaces. Entonces, si tenemos que resumir en 6 puntos todo lo que acabamos de platicar, elige al influencer correcto. Perdón, antes de eso, elige tu producto que quieres impulsar, cuida que sea tu top seller, ¿ok? Elige el influencer correcto, crea una campaña correcta, crea los cupones, dale amplificación para que no se quede ahí y pueda tener un mucho mayor impacto y al final mide y optimiza, porque si nosotros analizamos que de 30 influencers hubieron 10 que fueron los más fuertes, pues en mi próxima campaña quiero meterle más fuerza a esos 10, ¿no? Si no medimos, no vamos a poder optimizar y en el e-commerce eso es esencial. Entonces, para terminar, antes de su regalo, quédense porque ya va a venir su regalo, queremos dejarles una frase que dijo Isaac Newton, que es, si he conseguido ver más lejos, es porque me he subido en hombros de gigantes. Y creemos que esto, aunque Isaac Newton no tiene nada que ver con los marketplaces, ni con los influencers, aunque, bueno, no, sí, yo creo que es un gran influencer, ¿no? ¿Qué opinas, Carla? Definitivamente ha influenciado Sí, todo. él le sabía, él le sabía. Entonces,
Pues no tienes por qué empezar a hacer estrategias desde cero con algo que no funciona. Usa a la gente que ya tiene un impacto en la audiencia y la gente, o sea, Mercado Libre y Amazon ya venden millones de dólares al mes. Lo que no vendas tú lo vende la competencia. Entonces, móntate sobre esas ventas y móntate sobre la influencia que tienen los influencers y logra muchos mejores resultados. Entonces, ahora comienza tu estrategia de influencer marketing y aumenta las ventas en tus marketplaces. Ahora sí, lo muy esperado, les vamos a dar sus regalos. Entonces, las primeras 10 personas que escaneen este QR se van a llevar el estudio de mercado gratuito de Copacabana para Marketplaces. Vamos a entrar, vamos a dejar 15 segunditos esto para que lo puedan hacer. Entonces, los primeros 10, perfecto, apúrense que ya vamos a llegar a los 10. Los primeros 10 van a tener su estudio de mercado gratuito. Y ahí vamos a analizar cuatro cosas. Su categoría dentro del marketplace, o sea, qué también está posicionada, su competencia, qué estrategia está usando, quién está ganando, cómo está haciéndole para ganar, su propuesta de valor, qué áreas de oportunidad tienes contra la competencia para ganar tú y por último, una corrida financiera. Todo esto lo vamos a hacer. Es algo que normalmente cuesta, para los primeros 10 va a ser gratis y les va a ayudar mucho para entender cómo crecer las ventas. Perfecto. Ahora, los primeros 10 que escanean este QR. Carla, por favor, tú platícales el premio. Sí, claro que sí. Los primeros que escaneéis el QR vais a tener 5 influencers extra en vuestra primera campaña. Como decíamos antes, la diversificación es súper importante. Entonces, cuantos más influencers participen en la campaña, mejor. Entonces, en la primera campaña que realicéis vais a tener 5 adicionales que están valorados como en unos 9.000 pesos mexicanos. Entonces, tendréis cinco adicionales por nuestro lado. Maravilloso. Vamos a dejarlo también 10 segunditos. Apúrense a poner su QR porque 5 influencers no se regalan todos los días. Todos los días. Él me 100%. estuvo apretando, Marcos. Sí, 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 sí. ¿Para No, por favor. qué? Vamos a regalar cosas. No, la verdad fue un regalazo que dieron, Carla. Muchas gracias porque definitivamente es algo de alto valor. La gente lo va a apreciar. Entonces vamos a dejarlos aquí para que acaben de escanear su QR las últimas personas. Buenísimo. Ahorita vamos a pasar a una etapa de preguntas y respuestas. Yo estoy compartiendo, entonces no puedo ver, Carla. Entonces, si hay alguna pregunta y no sé si alguien tiene, vamos a pasar. Listo, ok. Listo. Vamos a poner esto para si a alguien le faltó Fuel Your Brand, sus 5 influencers es el código de barras morado. Si quieren sus estudios de mercado es el verde. Entonces, si a alguien le faltó, puede pedirlo y ahora sí vamos a pasar a la sección de preguntas. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda de influencers, de marketplaces que quiera, si quiera la puede escribir ahí en el chat y con mucho gusto se las vamos a responder. Este, ¿Alguien está preguntando? La verdad estuvo muy clara la explicación, entonces, ¿tienes manera de Yo ver? preguntas no hay, creo, por el chat. No sé si, y levantadas de mano creo que tampoco, no sé qué interacción se puede tener. Perfecto, no pasa nada, pues creo que quedó más que claro, la verdad. Entonces, Ahora sí, ahora hay preguntas y respuestas, creo. Sí, ahora, bien. Pregunta a Ashley Monter, ¿cómo podría tener un primer contacto con los influencers? Si aquí hay varias maneras, ¿no? Depende de cómo lo hagáis. Si nosotros, o sea, os voy a poner los 3 casos más tradicionales. En el caso in-house, o sea, en el que os acerquéis a los influencers, que en este caso, como os digo, es un caso muy puntual, pero no suele formar parte de una estrategia consolidada, a no ser que tengáis un equipo de mucha gente. Es directamente pues buscar a los influencers por redes sociales, ver cuáles están pegando con vuestro hashtag y entrar a contactarlos personalmente a través de, por ejemplo, un mensaje dentro de la parte de Instagram. Aquí ya se suele complicar un poco más porque muchos de los influencers ya están poniendo sus chats como invitación al chat, en vez de como que le puedas hablar directamente. Entonces ya ahí se complica un poco más, suelen tener una dirección de correo electrónico o el número de un manager. Normalmente, si ya tienen número de manager, que sepáis que no van a aceptar productos. Si ya tienen número de manager, se manejan por manager, normalmente ya les vais a tener que pagar. Luego estaría el segundo caso. Nosotros es el que usamos en el caso de influencers muy específicos. O sea, si quiero una influencer embarazada y que tenga un lunar aquí. Ahí se buscan en específico esos influencers y cualquier agencia de influencers lo hace así. Os va a presentar un tablero con todos los influencers disponibles en esa categoría. Vosotros los elegís, ellos los contactan.
Y el tercer caso, en el caso automático, que es el que usamos en Fuel con los micros, es el de postulación directa. Entonces, nosotros lo que hacemos es lanzar esa campaña y que sea el influencer el que levanta la mano. Y ahí si se abre un chat directo con el influencer, nosotros ya tenemos sus números de teléfonos y contactos, y se abre un chat también con la marca para que le podáis decir lo que queráis. Entonces estaríamos hablando de esas tres maneras de contacto. Luego Jaime nos pregunta, cuando se pega una buena pieza, ¿esa se repite? Normalmente las piezas en sí mismas, cuando una buena pieza se pega, o sea, imagínate que usas 20 y una fue un hitazo. Normalmente a esa pieza lo que se le suele hacer es alargar la vida, como hablábamos antes. Entonces, no hace falta que metas $500 a los 20 influencers en publicidad, pero si uno ha sido un hitazo, lo que puedes hacer es, por ejemplo, invertirle dentro de su red social y hacer que toda, si ya se ha viralizado de manera orgánica, cuánto se puede llegar a viralizar con pauta dentro de su red social. Igualmente, sabes que es una pieza que le ha gustado al público. Entonces tú la puedes usar, la puedes coger y la puedes usar como pauta a nombre de tu propia marca, por ejemplo, en Meta Ads. Entonces ya empiezas a aparecer como anuncios de Instagram, como marca. Luego puedes cogerla y si se ha pegado en Instagram, con los derechos de imagen ponerla en tu propio TikTok. Entonces, lo que se suele hacer es alargar el ciclo de vida de las mejores publicaciones. Más no obstante, no suelen volverse a publicar por el mismo influencer. Lo que sí se suele hacer es coger ese influencer y decir, nos ha gustado, ha tenido buen resultado, ¿por qué no lo convertimos en embajador de marca? Entonces, que en vez de que tenga un solo impacto con su comunidad, se convierta en un contador, contador, no, en un como en la persona que explica la historia de tu marca hacia su comunidad. Entonces tú vas impactando diferentes comunidades con otros influencers, pero ante la comunidad de influencers te conviertes en una marca que él promociona y que él representa para unirte con sus valores como persona. Eso también se puede hacer. Ok. Luego Jaime, no, Jaime lo que tiene es dudas. Ah, vale. El mismo copy ejecutado desde diferentes personas. Ah, ok. Eso sí se puede hacer. Si la estrategia ha pegado a nivel de copy, sí se puede replicar con otras personas. No obstante, ¿qué pasa? Sobre todo a nivel de micros. Si te pega con macros, por ejemplo, sí es algo que puedes volver a hacer. Pero con micros o con nanos ellos suelen tener, o sea, suelen tener su comunidad acostumbrada a hablar como ellos hablan, expresar como ellos expresan. Yo, por ejemplo, soy micro y yo he hecho colaboraciones con marcas y yo hablo así muy natural. Yo le dije a la marca, Marica, yo no voy a decir, ay, este producto es maravilloso y me encanta cómo me deja la piel. No, yo salí cantando y haciendo huevonadas porque yo soy así en mis redes sociales. Entonces, importa mucho cómo sea la persona y que le dejes naturalidad, sobre todo en la parte de micros, porque su comunidad reacciona a eso. Entonces, normalmente, aunque funcione muy bien la dinámica macro, no está tan bien meterse a nivel de dinámica micro, porque quedan cosas muy publicitarias que no pegan a sus comunidades. Entonces, la estrategia genérica se puede replicar, pero el copy a nivel de palabras y acciones específicas realmente no es bueno usarlo en micros. Queda bien usarlo en grabaciones, en UGC si quieres que promocionen algo específico, pero en micros para que lo digan ellos, a nivel macro sí, a nivel micro no te lo recomiendo, a nivel de estrategia. Si algo de lo que digo no responde a vuestras preguntas, poner ahí que queríais otra cosa, ¿eh? No hay problema. María José Tinoco nos pregunta, ¿cómo definen los formatos que piden para videos o publicaciones con los influencers? Es decir, ¿solo piden el vídeo en 16:9 o todos los formatos que maneja Instagram? A nivel in-house se puede pedir o acordar el formato que queráis. O sea, vosotros, puede que un influencer os diga, no, yo solo hago una historia, por eso que me ofreces. O yo solo hago un TikTok o cosas así. Nosotros lo tenemos en Instagram dividido en tres formatos, que son tres historias, un post y una historia o un reel, porque obviamente pues lo que cuesta hacer un reel no es lo mismo que cuesta hacer una historia. Entonces, mm, esa es más o menos la equivalencia para que os hagáis una idea. O sea, por un reel os van a dar lo mismo que por tres historias. O vais a dar lo mismo que por tres historias. Y la historia, siempre que es en cotización, suele ser más barata que el reel, porque es algo mucho más orgánico, más corto, más rápido, dura 24 horas. Sin embargo, el reel y el TikTok ya llevan edición, grabación. Entonces, la equivalencia normalmente suele ser esa. Hay marcas que dicen, yo quiero que la misma persona me haga 10 reels al mes. Si vuestra estrategia es de continuo impacto sobre la comunidad de esa persona, adelante. Normalmente con uno, dos reels. Si vuestro producto es high ticket, o sea, si vais a ofrecer un producto en intercambio muy alto,
Yo lo que os estoy hablando, para que os hagáis una idea, o sea, un reel, tres historias, una story más un post o un TikTok, aproximadamente el intercambio a nivel de precio de mercado tiene que ser de entre unos 700 a 1000 pesos mexicanos. O sea, hablo, bueno, es que no sé, sois todos de México, son todos de México, Marcos. La verdad no sabemos No todavía. sabes, ¿no? Vale, pues entre unos 30 a 50 dólares, unos 700 a 1000 pesos mexicanos, unos 150 a 250.000 pesos colombianos. ¿Vale? Por eso hacen esa cantidad de contenido. Si vuestro producto es high ticket, hemos tenido el caso de móviles, colchoneras, etcétera. Obviamente, la idea es que pidáis más contenido a esas personas, porque estáis dando un incentivo muchísimo más alto, aunque si vuestro producto es más caro. ¿Vale? Entonces, dependiendo del precio de vuestro producto, podéis hacer una idea de cuánto contenido podéis llegar a pedir. Y el formato 16:9, normalmente los influencers sí suelen grabar en 16:9. Si hemos tenido casos donde, por ejemplo, el cliente lo quería full para YouTube, para su YouTube, y lo pedía en 9:16. Normalmente suele ser más efectivo en 16:9 porque también lo podéis usar en YouTube Shorts. Entonces, el formato 16:9 vale para marketing, para TikTok, para Instagram y para YouTube Short. Entonces, suele ser el formato que piden la mayor parte de las marcas. Solo hemos tenido un cliente que yo conozca en 3 años que ha pedido 9:16, pero se puede hacer. Asistente anónimo. ¿Cómo saber en qué momento sería el indicado para comenzar a trabajar con influencers? ¿Es buena idea comenzar con influencers grandes en un nuevo lanzamiento o probar primero con microinfluencers? Gracias. El momento indicado depende mucho de la estrategia de marca. Por ejemplo, tenemos que ser conscientes que en los momentos como Buen Fin estamos compitiendo con 800 marcas. Entonces, invertirle a un gran influencer en un momento antes del Buen Fin no suele tener mucho sentido porque las publicaciones publicitarias están bastante castigadas. Entonces, suele ser buen momento definir, por ejemplo, fechas de menos tráfico, momentos antes del Buen Fin, trabajar con micros. Entonces, dependiendo un poco de la estacionalidad, si se hace un always on, es muy importante definir en qué temporalidad se va a trabajar con cada tipo de influencer. Y, por ejemplo, en un nuevo lanzamiento, depende también mucho del presupuesto. Si se tiene un presupuesto limitado, es mejor trabajar solo con micros. Micros y nanos, si eso, algún macro. Uno o dos macros. ¿Por qué? Porque podemos lograr dar esa visibilidad a través de los macros y la costo-eficiencia en el alcance a través de los micros. La mayor parte de marcas que disponen de un presupuesto grande lo que hacen es coger una celebrity, dos, tres, cuatro macros y un pool grande de micros. Eso, por ejemplo, se está trabajando ahora con, por eso, ejemplo, el Banco Bancolombia, que es uno de los bancos más grandes en Colombia. Se trabaja con tres o cuatro macros, perdón, que incentivan y dan visibilidad a la marca en general, y se están usando 100 micros, que lo que hacen es retroalimentar a los macros y retroalimentar el hecho de que se use el QR y que llegue a nichos donde con los macros no llegaría. Entonces, normalmente lo bueno o lo mejor suele estar en el mix de todo ello, porque todo tiene sus ventajas, sus inconvenientes o las áreas para las que son mejores o peores. Normalmente lo mejor suele estar en mixearlos. Asistente anónimo, ¿alguna recomendación para buscar influencers por nicho? Los influencers de nicho, os voy a decir los tres influencers que son más difíciles por si están en algunos de vuestros nichos de conseguir y de trabajar. Mamás, tecnología, financieros, o sea, tecnología financieros, ¿vale? Cripto, inversiones, finanzas, etcétera, y foodies. Esos tres nichos son horribles. Horribles a nivel de informalidad, etcétera. Para buscar influencers por nicho es relativamente sencillo. Al final, la mejor búsqueda es por hashtag o ubicaciones. Entonces, si queréis buscar influencers por nicho, ponéis el hashtag en TikTok o en Instagram y normalmente vais a dar con influencers de esas categorías. No obstante, cuanto más nicho es el influencer, más exclusividad tiene en el mercado, ley de oferta y demanda. Cuanto menos oferta hay, más complicados son de trabajar, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. También pasa con las cosas de bebés, ese tipo de influencers son difíciles de trabajar porque saben que son exclusivos en el mercado. Ok. Perfecto. Responder en directo. Estoy yo aquí.
Y asistente anónimo, ¿cuáles son las métricas a las que más deberíamos de prestarles atención para entender si nos fue bien una campaña? ¿Hay un benchmark que pudiéramos revisar? Ay, no, me dice que cambie a hablar inglés, ¿no? Depende mucho de lo que os explicaba antes, depende un poco de la marca. Normalmente una métrica importante es el engagement rate general medio, o sea, si por ejemplo los influencers que hemos usado tenían un engagement rate entre ellos de media del 2%, si nuestra campaña tiene un 5% de engagement rate, significa que nuestra campaña ha ido bien, porque ha ido por encima del engagement rate general de nuestros perfiles. Si se queda por debajo, significa que nuestra campaña ha tenido menos interacciones o menos engagement con las comunidades de lo que ellos mismos suelen tener de media. Esa métrica sí es muy general. Las visualizaciones, obviamente, el alcance y las visualizaciones es importante porque por mucho que hagas y al final alcanzas a 100 personas, 100 visualizaciones o 100 de alcance, no tienes. La diferencia entre alcance y visualizaciones, el alcance son las personas a nivel individual. O sea, tú puedes haber alcanzado a 4 personas. Si tienes 40 visualizaciones, significa que cada persona vio el vídeo 10 veces. Entonces, si tienes un buen número de visualizaciones, de alcance, perdón, y además tienes muchas más visualizaciones, significa que esa gente repitió ese contenido, lo cual significa que todavía tuvo más engagement con la gente que lo vio. Esas dos métricas también suelen ser importantes a nivel general. Los guardados y los compartidos, como os comentaba, dependen mucho de vuestro producto. O sea, si por ejemplo en el video una máquina de depilar masculina genital que tuvimos, por ejemplo, se llama My Huevos. El vídeo es enseñando la máquina de My Huevos. Entonces, si te guardas ese vídeo, si lo compartes, es porque quieres la máquina de My Huevos. Sin embargo, si tu producto es comida, puede que la gente se esté guardando o compartiendo esas publicaciones porque le gustó la receta, no porque estén usando leche marca Colanta. Entonces, dependiendo del producto que tengamos, tenemos que también saber cómo impactan los compartidos y los guardados sobre nuestro funnel. Y yo creo que esas son las métricas así como más importantes, aparte de los UTMs, o sea, de cuántas redirecciones haya habido reales a nuestro link. Y el benchmark normalmente cuando se hace una campaña de influencers, nosotros revisamos los históricos, nosotros sí tenemos, sí decimos, oye, si usas 20 influencers en Instagram, la media histórica es esta, pero porque hemos hecho 700 campañas. Si tú haces una campaña en específico, normalmente el benchmark suele ser ver el engagement rate, el número de seguidores, hacer la multiplicación, todo lo que sea por encima de eso es positivo. Esas suelen ser las métricas más importantes. Y ya no hay más preguntas. Hemos tenido bastantes preguntas. Si Wow, alguien ahora quiere sí, alguna más. nos diste una maestría en influencer marketing. Mil gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, buenísimo. Pues si no, les agradecemos a todos mucho por haber venido. Carla, gracias, de verdad creo que nos diste mucha inside info que la gente que no vive el influencer marketing todos los días, de verdad no sabemos. Entonces, gracias, creo que fue de muy alto valor todo. Y cualquier cosa que necesiten, si alguien quiere hablar con Carla, igual, escaneen este QR para poder preguntarle cualquier cosa, el morado. Si quieren alguna otra duda. Si alguien quiere el video al final o necesita algo, también allá abajo está mi celular en la parte verde, pueden escanear el QR. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Fue un placer dar este webinar y pronto daremos más contenido. Gracias a ti, Marcos, por el espacio, por todo el expertise que tienes en Marketplace y empresarial en general, porque también me has dado muchos insights estos días. Así que muchísimas gracias a ti por todo. Y gracias a todos por asistir. Mil gracias, Carla. Buenísimo. Pues nos vemos. Chao. Chao.